a nivel nacional. Vamos a saludar a Cristian Boutier. Cristian, muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, primero gracias por la información, ¿no? La información que ya pusimos en el aire, que le daba aproximadamente 42 puntos no sé cuánto a la Libertad Avanza y 36 puntos no sé cuánto a Fuerza Patria, es una encuesta de boca de urna. Te pregunto, ¿cuál es la metodología? Online, Luis. Okay. El sistema que venimos usando siempre. Okay. Es un muestreo de 2.000 casos a nivel nacional, eso da aproximadamente un 3% de margen de error. Y fue un traqueo puro y exclusivamente para ver la tendencia. Puede ser 41, puede ser 43, para favor de Libertad Avanza, puede ser 37 para Fuerza Patria, 35, pero la tendencia es bastante clara, digo. O sea, vemos un primero y vemos un segundo. Cristian, la gente consultada, ¿ya había votado? ¿Estaba en vías de votar? ¿Se hizo una diferenciación de eso? Sí, ya había votado. Nosotros preguntamos si ya había votado, si iba a ir a votar o si no iba a ir a votar. La pregunta que teníamos y que quedó en lo que compartimos dice, nos podría decir a qué espacio político votó, piensa votar, pero en realidad qué votó, porque solamente procesamos personas que confirman que habían ido a votar. En esta votación online, ¿vos discriminás o se ve la consultora, discrimina por distrito? No, en esta no. En esta no, porque si yo hago de 2.000 casos en PBA puedo hacer un corte porque tengo aproximadamente 700 casos y eso me da cerca del 4% de margen de error, 3 y algo. ¿Y cómo te da? Con un margen de error del 4%, ¿cómo te va Provincia de Buenos Aires? 7 puntos. 7 puntos de diferencia. A favor de Fuerza Patria. Ok. Habría cortado en la mitad ahí. Claro. Sí. Lo que está diciendo Cristian Boutier, yo entiendo, porque ya vengo hablando todos los días con Cristian Boutier, es que el margen de precisión de esa encuesta, como no va específicamente al distrito de la Provincia de Buenos Aires... Vos desagregás y llega un momento que los datos no son demasiado precisos. ¿Y qué te está sorprendiendo, Cristian? ¿Córdoba? No, Luis, porque Córdoba nosotros teníamos una diferencia de esa magnitud. Decí cuál es la diferencia. Tiempo. Y nosotros nos daba 12 puntos la última, que le hicimos hace ya 15 días. 12 puntos a favor de la Libertad Avanza. Sí, a favor de la Libertad Avanza, pero partiendo también de un marco de análisis que era que el peronismo de Córdoba nunca le fue bien una intermedia y cuando la elección se nacionaliza es muy difícil colar el discurso del cordobesismo, pero bueno, vuelvo a lo mismo, hay que ver cómo termina y cuál es el resultado final. Acá me dice otra encuestadora, que me pide reserva de La Fuente, Santa Fe. En Rosario, la diferencia en Santa Fe viene moviéndose entre 3 a 6 puntos entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza. Rosario es el 40% del padrón. Si sale Puyaro sería malísimo para... El problema sigue siendo Provincia de Buenos Aires, intención de voto... Bueno, no, dice que todavía no hay un resultado claro en la provincia de Santa Fe. ¿Qué estás viendo vos ahí? Sí, no, tampoco, el muestreo, no tengo un muestreo representativo de Santa Fe. Claro. La tendencia marcaba que era favorable a Libertad Avanza, pero no te puedo decir por cuánto. Ok, supongamos que esta boca de urna, Cristian Boutier, es una boca de urna que va a terminar confirmando el resultado, punto más, punto menos. Sí. ¿Qué lectura política haces? Y nosotros teníamos, cuando presentamos la encuesta en tu programa en La Nación Más, teníamos más arriba de 40 Libertad Avanza y 35 Fuerza Patria y los PJs provinciales. La participación nos confirmaba el 69, creo que va a participar el 67, por lo que vi. La verdad que esperaba mayor participación. Pero bueno, me parece que es coincidente a lo que me confirmaba la gente. La lectura política es simple. La elección se nacionalizó y el sentimiento antikirchnerista quedó por encima de la situación económica de muchos de los electores. Ojo, no todos, porque tenés un claro ejemplo como la Ciudad de Buenos Aires, que tuviste una baja participación
Y está claro que es la franja etaria más alta la que te soltó la mano, que era del bastión electoral de Bullrich. Entonces, ojo con ese tema. Muchas personas le dieron una cuota de confianza. Sí. El corte de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué te está dando si lo recortarías en esta boca de urna? Y vuelvo a lo mismo, la muestra es chica, pero nos está dando una diferencia, a ver, a Bullrich cercana al 48%. 48, pero es mucho, ¿eh? El 48% para Bullrich es muchísimo, ¿eh? Sí. Una diferencia de 18 puntos aproximadamente sobre el segundo. Mucha diferencia. No, es buena, a ver, es una elección muy buena, pero yo lo que creo es que hay un segmento que le dio una última cuota de confianza a este gobierno y que no creo que la renueve el futuro, creo que es un antes y un después. No, ayer yo hablaba con un gobernador, ¿no? De una provincia muy importante. Me decía, mira, que estaba registrando un avance en el voto de la Libertad Avanza. Y en las encuestas cualitativas, la gente decía, mira, le faltan 2 años. Más que el antikirchnerismo, que debe estar presente también, ¿no? El miedo a que vuelva el kirchnerismo, es, le faltan 2 años a este gobierno. Si nosotros interrumpimos el rumbo de un gobierno al que le faltan 2 años, de alguna manera hay gente que es consciente que pone en riesgo la gobernabilidad, ¿no, Cristian? Sí, total. Es un claro ejemplo. Yo creo que, a ver, cuando digo que se despertó el antikirchnerismo es por lo que gestó la elección de provincia de Buenos Aires, pero la lógica marca de que quien lo acompañó a Milei, con un grado de apatía, vuelve a acompañar porque dice, bueno, te audito dentro de 2 años cuando sea para presidente, ahora no te voy a soltar la mano. Claro. O sea, cumplí con tus promesas y tengo la mayor de la expectativa de que la economía mejore, que se reactiven las fuentes de empleo. Bueno, se verá. Creo que el gobierno tiene una altísima posibilidad de tener un futuro prometedor. O recordar que tuvimos una gran elección legislativa en 2017 a favor de Juntos por el Cambio, después sabemos lo que pasó en 2018. Sí. Por eso hablas del último voto de confianza. Sí, total. Yo veo mucha gente que lo votó no convencida, o sea, no con el marco de decir, te banco a morir porque estoy orgulloso de lo que estás haciendo, pero te doy sino una porque no te suelto la mano porque hace 2 años que estás gobernando, pero entendé de que no estoy conforme con lo que estás haciendo. Cristian, tenés un seguimiento desde septiembre acá. ¿Vos podés dibujar una curva de cómo le estaba yendo al gobierno? Porque yo tengo la sensación de que las 2 últimas semanas hubo como una gran recuperación. Sí, a ver, obviamente que había caído en un pozo muy grande con el tema de Spert. Claro. Era la garantía de la derrota de Spert, pero principalmente porque no lo dejaba hablar de otra cosa el gobierno, no podía seguir haciendo campaña. Y después, bueno, pudo retomar la agenda y creo yo empezar a plantear que estaba jugándose una final, un antes y un después, y eso le servía al gobierno para también hacer usufructo de lo mal que está el peronismo, porque, a ver, el peronismo también te puede plantear, hace 4 años sacamos 34% y hoy podemos sacar 36%, ¿no? Y te dice, bueno, sacamos un par de diputados más. Entonces, no sé si el peronismo tampoco perdió demasiado. No, claro. Pero me parece que el gobierno sí pudo marcar ese Boca River, que en este tipo de elecciones es muy simple. O sea, es muy eficiente poder generar esa dicotomía. Y por eso le es muy difícil a las terceras fuerzas poder colar el discurso. Claro. O sea, no es nuevo esto. Perdón, porque Provincias Unidas da abajo, tenía una expectativa de 8 o 10 puntos y no está sucediendo, ¿no? Eso le quería preguntar, porque vos mencionabas, Luis, recién, ¿no? La necesidad, obviamente, de generar diálogos, ¿no? A partir de lo que va a ser esta elección. Y ahí Provincias Unidas logra meter o no algunos diputados y senadores que puedan serle favorables. Sí, a ver, en Córdoba va a meter, lo que pasa es que no es lo mismo meter 3 que meter 2, claro. En Santa Fe. Yo creo que van a armar un bloque, pero no es lo que no lo importante. Que no, y ahora van a... Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Yo soy partidario y lo vengo diciendo siempre. El surgimiento de Provincias Unidas es pura y exclusivamente por la mala praxis política del gobierno nacional. Sí. Si no, no debería existir Provincias Unidas. Claro que Entonces sí. el gobierno nacional tiene que tomar nota de que necesita de todos para gobernar, para llegar a la gente y para entender que gobernar es persuadir, no mandar con un garrote o como pasó con el paro en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que esa es la enseñanza que puede dejar esta elección. Espero que el presidente cambie no solamente su mirada sobre la política, sino su temperamento, que es lo más difícil, ¿no? Pero que al mismo tiempo, como se autodenomina bilardista, es probable que lo cambie. Gracias, Cristian. Por ahí nos vemos en La Nación Más si tenés tiempo y no estás y no te convocaron de alguna otra señal, ¿sí? Dale, nos vamos hablando. Muchísimas gracias.
Bueno, y por supuesto, ya van a empezar a aparecer, en el caso de que se confirmen las tendencias, los ganadores y los perdedores. Si efectivamente la distancia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se acortó, van a hablar de Santilli y de Ritondo como algunos de los grandes ganadores de esta elección, aún perdiendo, ¿no? Sí. Sí. Me parece que fue esto que hablábamos de la curva que se dio de septiembre acá. El momento en que Esper renuncia fue un momento decisivo, porque ahí se terminó el tema. Era un tema que lo ponía el gobierno contra las cuerdas. Perdón, y es más, y duró una semana más porque el presidente lo siguió sosteniendo. Claro. Cuando le dijeron una y otra vez, hay que apartarlo de la lista, se tiene que bajar de la lista, se tiene que bajar. En un momento Santilli le pidió, le dijo, si no lo bajamos de la lista ahora, no vamos a poder hacer campaña y la campaña va a ser un desastre. Hablar de otra cosa. No se puede hablar de otra cosa. Así que de alguna manera fue el momento justo. De nuevo, si es que las tendencias se confirman. Sí, estamos hablando sobre los datos que tenemos ahora. Actualízame todo el tiempo, Jimena, por favor. 22 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, sigue estando muy lindo, el cielo totalmente despejado, la humedad está aumentando un poquitito, 42 es el porcentaje, resto de la tarde-noche parcialmente nublado. Muy bien, estoy saludando en este momento a Facundo Nejamkis, consultor de Opina, venimos hablando hace mucho tiempo con él. Vamos a ver cuáles son sus números, o no sé si su vocadurna, creo que no llega a ser vocadurna, pero qué es lo que le están diciendo los números que él maneja. Facundo, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Tenés números, tendencias, información? Sí, a ver, ¿cuáles son las tendencias? Te digo 3, 4 puntitos. 1, el gobierno estaría obteniendo un resultado mejor que las expectativas de hace 2 semanas, que lo situarían por arriba del 35%, en la franja de 35 a 40 puntos. El gobierno estaría ganando provincias que hace 2 semanas tampoco figuraban como triunfos seguros. Me estoy refiriendo especialmente a 2 que son de las Big Five, como se conoce, que son Córdoba y Santa Fe. El gobierno estaría... Perdón, Facundo, ¿Santa Fe también? Porque está muy volátil la tendencia por ahí. Bueno, sí, pero yo tengo la información que yo tengo. Ok. Digamos, esa es la información que nos proporcionan. O por lo menos estaría teniendo un muy buen resultado en Santa Fe. El gobierno, además de eso, estaría obteniendo resultados importantes en provincias donde se disputan senadores, que es un dato al que hay que prestar la atención. Por ejemplo, una de ellas, Tierra del Fuego, es decir, podría ganar Tierra del Fuego, y el gobierno disputa palmo a palmo con el peronismo, quien lidera este proceso electoral, pero en unas condiciones mucho mejor de las que pensábamos después de la caída en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires pareciera mantenerse la diferencia, o una diferencia así similar de una magnitud relevante, pero el gobierno haría una muy buena elección en el interior del país, lo que le permitiría recuperar esa diferencia que el peronismo le saca en la provincia. Esos serían como Facundo, los grandes bullets de la jornada. Sí, Facundo, a mí, depende de quién sea, me dicen que con una diferencia similar a la de septiembre, 14 puntos, no hay manera de dar vuelta el resultado, ¿eh? En la provincia. Bueno, hay que esperar. A ver, yo no sé si es 14, puede ser 12, puede ser 10. 10 también es una magnitud importante, pero el gobierno, por ejemplo, le estaría sacando 30 puntos al peronismo en la provincia de Córdoba. Muchísimo. Y con eso podría neutralizar la diferencia en provincia de Buenos Aires. En fin, es una matemática compleja que estaría arrojando un resultado parejo, que es lo que venimos hablando nosotros, Luis, hace ya un par de semanas. Yo no estoy diciendo que el gobierno ganó la elección, pero sí pareciera ser que la lógica de la polarización prendió en la gente, pregnó, y uno ve a las dos fuerzas principales por arriba de los valores que esperábamos antes de
de la elección. Es decir, que no descarto que así como en su momento planteamos un resultado 35-35, hoy no hay que descartar la posibilidad de que entre las dos fuerzas sumen casi 80 puntos, Claro. lo cual es un resultado muy significativo. O sea, Facundo, ¿no Pero se bueno, hay que estaría esperar, dando sí. este escenario de los 3/3 que algunos espacios políticos intentaron instalar en algún momento? Provincias Unidas, Potencia, por ejemplo, digo, eso no se estaría dando. No, si estos son los resultados, bajo ningún concepto se Bajo estaría ningún dando. concepto. Provincias Unidas, que es la fuerza política, digamos, de mayor volumen o densidad después de la Libertad Avanza y el peronismo, estaría por debajo del dígito, ¿no? Y además perdiendo provincias muy importantes como Córdoba, como Santa Fe, si eventualmente la pierde, atendiendo a la información que plantea Luis, Chubut y Santa Cruz. Mirá. Entonces, bueno, hay que mirar con atención ese armado político porque evidentemente en la lógica de la polarización, sobre todo en una elección legislativa, es muy difícil instalar una posición, una tercera posición, ¿no? Bueno, y suponte que estos resultados, que estas tendencias más o menos se confirman. ¿Qué lectura política haces vos? ¿Qué sería bueno ¿Cuál sería un buen discurso del presidente? Y un buen discurso del presidente, por eso creo que, ¿te acordás que yo, me parece, te lo dije medio con ironía la otra vez, que la elección no importaba, que lo importante venía después de la elección? Claro. Yo creo que un buen discurso del presidente es un discurso que tiene la capacidad de tender puentes con los sectores con los cuales el presidente puede construir una agenda pensando en la gobernabilidad y en el futuro de acá a 2 años. Sí. Eso es lo más. Después que diga los chistes, las ironías que el presidente hace, que grite, eso, lo estético se convierte en relevante cuando lo estético es todo. Claro. Si lo estético sigue siendo el Milei de siempre, pero con señales de que se puede sentar, a ver, nadie está pensando que Milei, por su lógica y su dinámica de pensamiento, se tiene que sentar, a ver, no sé, estoy pensando con Kicillof mañana a pensar el destino de la República. Pero hay, entre la estación Kicillof y la estación Milei, hay muchas paradas intermedias, y el presidente puede construir con ellas, porque además, si bien los números que nosotros manejamos le plantean al presidente un crecimiento significativo en términos de su bloque parlamentario, tampoco le va a alcanzar. O sea, ¿puede construir un tercio? Sí, con aliados. Puede construir un tercio, con aliados. Pero con un tercio solo es jugar a colgarse los 11 travesaños. No, para la reforma. Para reforma laboral impositiva necesita la mayoría simple y no la tiene. Hay un número bien interesante que hoy lo planteó Pablo Fernández Blanco, que yo creo que es el número que tiene en la cabeza el ministro de Economía, Luis Caputo. El presupuesto total de la República Argentina, el gasto social absorbe, depende cómo se mida, yo creo que el 75%, 80%. Gustavo, yo siempre te pregunto a vos si... Sí, pero lo que no se puede modificar es muy poco. Lo que se puede modificar es muy poco. Sistema previsional, gasto. Parece que hay un 10, no es súper elástico, pero un 10% que se puede discutir. Si el presidente es capaz de discutir ese 10% en ese tironeo con los gobernadores, y si ese tironeo del presupuesto le incluye la entrega de los avales para créditos que ya están otorgados y que necesitan los avales nacionales para que se pongan en marcha, y el acuerdo para, empezar a mejorar algunas rutas provinciales y otras nacionales y hacer una infraestructura, con una discusión profunda sobre cómo tienen que ser las licitaciones para que no terminen como en el escándalo de los cuadernos de la corrupción. Hay algo ahí, no sé si va a solucionar el problema de la Argentina, pero hay algo ahí para trabajar, ¿no? Bueno, ahí tienen que construir una agenda. Mira, uno le puede hacer críticas de todo tipo a Perón, pero la verdad que era una persona que construyó, como Milei, de la nada, un liderazgo político y un movimiento político que todavía hoy perdura. Sí. Y Perón decía una cosa que era la siguiente: decía, cuando vos estás con otro, no tenés que lograr el 100% de lo que querés, porque es muy difícil. Vos tenés que reconocer al otro. Te tenés que quedar conforme si lográs el 51%. Exactamente. Entonces, ¿la Argentina va a ser una tierra libertaria sin Estado pasado mañana, donde todo se haga por la libre oferta en el mercado? No, eso no va a pasar. Pero por ahí el presidente puede construir una economía más abierta, con un Estado más pequeño,
con menos impuestos, más con una inserción en el mundo diferente, y al mismo tiempo contener a quienes forman parte de su coalición con las demandas que ellos también tienen. Claro que sí. Facundo, te vuelvo a llamar en cualquier momento. Si tenés algún número, agradecido. Te mando un abrazo. Facundo Nehamkis, analista político, titular de Opina.